Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos trae esta palabra una exigencia que nos debe confrontar y que de hecho podríamos unir un poco con el final del Evangelio de ayer, cuando Jesús dice: a ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. A ver si me escuchan bien, es como una revisión, ¿no? Como diciendo, revisen saber si me están escuchando bien o de qué manera me están escuchando. Porque estos últimos evangelios, hasta este de hoy, son una predicación, una enseñanza sobre la escucha de la palabra. Teníamos primero el de la semilla, la parábola de la semilla y sembrador. Luego, en la explicación de esa parábola se dice claramente que la semilla es la palabra y nosotros somos como toda esa clase de terrenos que ya nos indica un poco de cómo estamos escuchando, porque los diferentes terrenos, allí cayó la semilla. Como todos los que estamos aquí estamos ahora escuchando la palabra, estamos meditando en la palabra, pero cada corazón la coge de una o de otra manera. Ayer estaba la alusión a la lámpara, aunque la lámpara nos hacía referencia más a las obras, al testimonio, pero las buenas obras brotan de la escucha de la palabra, y por eso al final está esa alusión: miren si me están escuchando bien, porque la palabra también es lámpara. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Como diciendo, primero deja que esa luz llegue a tu corazón, la luz de la palabra, para que tú seas luz también para los demás, especialmente los de tu casa. Y hoy directamente dice, ¿no? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, la cumplen. Entonces ya es una invitación concreta, directa, a no ser simples oyentes de la palabra, sino a hacer la vida, a practicarla. Debe haber un quehacer, un comportamiento, una conversión, una transformación en nosotros. Debe reflejarse en nuestras acciones. Y nos pone de ejemplo a su familia, porque yo creo que ya está bastante claro y se ha reflexionado mucho en eso, que no se trata de un rechazo, ni tampoco la familia se está oponiendo a la predicación de Jesús. Vienen a verlo, vienen a visitarlo. Recordemos que ya Jesús está adulto, ya se fue de su casa. No sabemos hace cuánto tiempo no ve a su familia. Ellos quieren saludarlo, es simplemente eso lo que hay de fondo. Quieren venir a verlo, a saludarlo, pero no pueden acercarse a él y le mandan a decirnos, como diciéndole: díganle a Jesús que aquí estamos nosotros también. Y seguramente también estaban escuchando la palabra, en esa misma sintonía. Y por eso vemos que la familia de Jesús es modelo de aquellos que efectivamente escuchan la palabra y la cumplen, comenzando por María. Porque aquí en este mismo Evangelio de San Lucas se ha dicho de María lo siguiente. Ella misma ha dicho: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra es alusión a la palabra de Dios, no a la palabra del ángel. Y luego Isabel va a decir de ella: dichosa, bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que ha dicho el Señor. Es decir, tú crees que se cumple la palabra. Entonces, sin duda alguna que María es ejemplo de aquella que escucha la palabra, la hace vida, la obedece y le cree a la palabra de Dios, cree que la palabra de Dios es veraz y se cumple. Por tanto, vemos aquí a la familia de Jesús como aquella que efectivamente es modelo de la que abre el seno del hogar a la palabra para que se viva. Y encontramos aquí un primer desafío, el desafío de ayudar a nuestras familias a ser como la de Jesús, una familia que donde esté la semilla de la palabra, donde se coloque la lámpara de la palabra, una familia que sea terreno bueno, donde dé frutos esa palabra de Dios.
Pero hay que comenzar por nosotros, siendo esos corazones dóciles y obedientes a la palabra. La primera lectura dice: el corazón del rey es como una acequia que Dios va canalizando, va dirigiendo donde quiere. La acequia es como justamente eso, como un camino que se abre para que corra el agua. Entonces, es bonita esa figura porque lo que está diciendo es eso, ¿no? El corazón que es dócil a la palabra de Dios es como una acequia. El corazón del que escucha la palabra de Dios con apertura, con docilidad, es como una acequia que Dios va conduciendo sus pasos, lo va guiando. Mientras que el que es caprichoso, el que es muy dado su parecer, el que se cierra y que antes, por el contrario, más que obedecer la palabra, hace que la palabra lo obedezca, porque hay quienes llegan a ese punto, ¿no? Que justifican sus caprichos en la palabra. En vez de ser dóciles a la palabra termina siendo esclava de sus caprichos, de sus locuras y de su parecer. Entonces, no podemos ser nosotros aquellos que se cierren a la palabra de Dios, sino el corazón debe ser ese corazón como esa acequia por donde corra esa fuente viva de la palabra de Dios que nos conduzca y que nos dirija. Y por tanto se nos invita a no ser oyentes pasivos de la palabra, sino también oyentes activos. Aquellos que la escuchan, la cogen en su corazón, pero la convierten en acción, la convierten en vida en sus vidas, la cumplen, la obedecen, para poder dejar que la palabra de Dios realmente sea esa semilla, sea esa lámpara, sea esa agua que corre viva por nuestro corazón. Y lo bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo guarde siempre en su amor. Bendecido día a todos.